Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy, en este domingo, Día del Señor, tenemos la celebración de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Celebramos este tránsito o la dormición, como dicen los orientales, de cómo fue el fin de la vida terrestre de Nuestra Señora para llegar a su Pascua y llegar a la gloria del cielo. El evangelio que hoy nos invita a la iglesia para que se proclame en la Eucaristía del día es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. Primer momento, lectura del texto. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día pidámosle al Espíritu Santo. Hoy domingo ha caído esta solemnidad. Normalmente el domingo está por encima de las memorias obligatorias y de ciertas celebraciones, pero las fiestas, sobre todo las solemnidades, pues que caen en domingo, se celebran. Hoy, 15 de agosto, la Asunción de María al cielo. Pidámosle al Espíritu Santo, que es el que ha llenado toda la vida de María, de Nuestra Señora, que venga y nos dé hoy el acercarnos a este mensaje que nos da la palabra y comprender esta gran celebración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ahondar en esta grandeza de este dogma de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué nos dice el texto de Lucas? Lo hemos escuchado muchas veces, pero lo bonito de la lección divina es que es Dios hablándonos hoy en el contexto de esta gran celebración. ¿Qué dice? ¿Qué hace María? ¿Dónde llega? ¿Quién la recibe? ¿Cuál es el saludo? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué pasa con quien la recibe? ¿Qué dice ella? ¿Cuál es esta expresión que ha quedado también en una oración que le hacemos a Nuestra Señora? Todas las actitudes, palabras. ¿Cuál es la respuesta de Nuestra Señora también final, que viene a ser una oración muy conocida, muy grande? Dejemos que las palabras, estas expresiones que son oración, que han quedado como oración, vengan hoy con una fuerza nueva y entren en nuestro intelecto, nos muevan el corazón y podamos hoy saborear esta gran solemnidad de María asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué quedó en el corazón? ¿Una palabra, un gesto, una actitud? Recordemos una segunda proclamación, tercera proclamación, después reconstruimos el texto mentalmente, una frase que podamos escribir que es la que más nos llamó la atención, para que pasemos al segundo momento, meditación. La Iglesia ha honrado a María profundamente desde el principio. Los primeros padres de la Iglesia escribieron, hablaron de ella y fueron dando toda la fundamentación teológica de aquella que verdaderamente es Madre de Dios, y la Iglesia, lo hemos venido diciendo, ya en el año 431 deja claro que María es Madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Por ende es Madre de Dios.
Y esa Madre de Dios ha sido virgen antes, en y después del parto. María, Virgen Madre. Pero esa Virgen Madre es inmaculada en su concepción, en el comienzo de la vida. Y entonces, como se ha pensado también en cómo empezó la vida de Nuestra Señora, también viene a profundizarse cómo fue su tránsito, cómo fue su paso de la tierra al cielo. Y eso es lo que nos compete hoy. Es algo que el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, proclamó como un dogma en una carta que se llama Munificentissimus Deus, donde se aclara que ha sido fe de la Iglesia, no porque él lo diga en ese momento, porque los dogmas son eso, recoger la fe desde el principio de la Iglesia, de María, de Nuestra Señora, la Madre de Dios, la Virgen María, inmaculada en su concepción, cuando llegó al final de su paso por la vida terrestre, hizo su tránsito, hizo su paso a la vida del cielo en cuerpo y alma sin sufrir la corrupción del sepulcro. Esa es la dinámica de la base de esta proclamación de este dogma. Y entonces, el texto de Lucas hoy nos adentra en los detalles que hemos analizado muchas veces. Nuestra Señora, después de recibir el anuncio del ángel, pues sale de camino, lo primero que hace es salir a servir y amar. Llega donde su prima Isabel, entrada en años, con dificultades no podían tener hijos, y por un milagro de Dios le dice el arcángel que su prima Isabel, entrada en años, va a tener un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces ella se entera y sale a servir y amar. Y llegando a la casa de Zacarías, esposo de Isabel, que es sacerdote, recorriendo un largo camino en las dificultades, no tenían los medios de esta época, llega hasta allí, y el gran saludo de estas primas es una fuerza del Espíritu que entra en el corazón de Isabel y dice las expresiones que ustedes y yo tomamos en la primera parte del Ave María, porque la saluda es un saludo grande. Entonces saludó a Isabel y dice: en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Eso lo conocemos como la presentificación de San Juan Bautista. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya el saludo es aquella que es bendita entre todas las mujeres y entre todas las generaciones de hombres y mujeres en la historia. Es la más bendita, es la dichosa, es la plena, es la llena de Dios, quien Dios la ha modelado y la ha diseñado y la ha pensado desde siempre. Ya inclusive el capítulo 3, del versículo 15 del Génesis, empieza a hablar del protoevangelio de la mujer y su descendencia. Pues viene a ser una que es puesta como el arca sagrada, donde vendrá a morar nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, el Verbo del Padre. Isabel reconoce esta presencia y entonces se siente indigna de quién es ella para que me visite a la madre de mi Señor. Por eso, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, dijo, la criatura saltó en mi vientre. Y le da una bienaventuranza y le dice Isabel a su prima: es que dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Ustedes y yo en el Ave María la saludamos con el ave que le dice el ángel, es un saludo. Dios te salves, es el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, le decía el ángel, la queja ditomene. Y después viene esta parte que es bíblica, toda esta parte de la Ave María es bíblico, desde el saludo del ángel a este saludo entre las dos primas: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy la recordamos como la madre más bendita, la mujer más bendita, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava, responde ella después. Y si la ha preservado desde la concepción, ¿cuánto no más también ella, que no tiene el pecado de Adán, que no tiene el pecado de Eva, que nunca ha ido en contra de la voluntad de Dios, porque la vida de Nuestra Señora es igual a la voluntad de Dios? Ella siempre miró a Dios, nunca desvió su mirada. Toda su vida ha sido agraciada por la presencia de Dios, la que Jaritomene, la llena de gracia, pero ella responde con libertad humana, con fuerza, con gracia y con alegría el camino de Dios. Y se hace la madre del Hijo. Cuando recibe el anuncio del ángel, cuando dice se hace, es que dice: he aquí la esclava del Señor.
permite todo un proyecto de bendición que Dios da para el género humano de todos los tiempos. Y viene ella hoy con su canto del Magnificat a mostrar que todos los dogmas, todas las celebraciones marianas están inspiradas también dentro de este canto donde ella se reconoce la más pequeña, por eso ha llegado a ser la grande, la más grande, porque en el reino de Dios el más pequeño llega a ser el más grande, y ella, la pequeña María, empieza a cantarle a Dios con toda una proclamación, con toda una alegría, empieza a cantar el Magnificat, y entonces empieza, proclama mi alma la grandeza del Señor, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Dios la ha visto la respuesta de Nuestra Señora y se alegra en la vida de la más pequeña. Y ella empieza el curso de la vida siempre diciendo sí, siempre con su fiat. Da el sí y desde los 3 años llega al templo. Con la separación que implicaba de irse de San Joaquín y Santa Ana, que también entrados en años por un don de Dios, Dios les permite tenerla. Y ellos, como reciben este don, como la primicia más grande, la dan al templo. A los 15 años, cuando viene todo este proyecto de Dios, pues ella, como es virgen heredera, tiene que tener un marido que sea de la misma estirpe, y viene José, que es de la estirpe de David, y entonces dice sí a un proyecto de Dios, aunque ella en su corazón ha querido siempre permanecer firme. Pero lo más bello y de la gracia de Dios es que San José es un hombre que también quiere vivir en este proyecto de Dios, quiere vivir en esta santidad y en esta virginidad, y entonces los dos emprenden este camino de 2 santos modelados por Dios que le dicen sí rotundamente a Dios. La vida de María siempre fue un sí, inclusive todos estos momentos de tener que ir a Belén, porque allí se cumpliría la profecía, de tener que salir huyendo a Egipto, porque el ángel avisó en sueños a José, y siempre dispuesta y siempre obediente. Y después el ángel vuelve y les dice que ya pueden volver, y regresan y vuelven a decir sí y vuelven a Israel. Y nunca ha habido un reproche contra Dios, y siempre ha estado acompañando el crecimiento de Jesús en sabiduría en años, y ella siendo la madre bella, la esposa también obediente de José, pero la que obedece siempre a la voluntad del Padre, porque José es el perfecto también hombre que quiere vivir en la voluntad de Dios. Y en ese contexto, hasta que sale Jesús a su vida pública, ella es un siempre sí. Ya su hijo va a obedecer al Padre como le había enseñado, inclusive el mismo niño Jesús con 12 años cuando llegaba al templo y le decía que se ocupaban las cosas de su Padre. Y ella en toda su vida entonces fue diciendo sí, eternamente sí. Y se gozaban en esto, por eso ella es la esclava, su pequeña ancilla. Ella está llena de la presencia de Dios, ha vivido en el amor porque es la plena del Espíritu Santo, la madre del Hijo, la hija predilecta del Padre y la plena del amor. Ese es el Espíritu, el amor de Dios. Y hasta que llega el momento de la cruz, ahí está al pie de la cruz. No sintió y no tuvo dolores de parto porque ya estaba exenta de eso, pero tuvo el dolor del nacimiento de la iglesia al pie de la cruz con esa espada que traspasaría su corazón, pero siempre diciendo sí. Nunca aconsejando a Jesús que no hiciera o que obediente a esta salvación del género humano. Y cuando Jesús aparece resucitado, pues seguramente viene toda la alegría en la vida de ella de la resurrección de Jesús, pero todavía no termina su vida ahí, porque Jesús asciende al Padre y ella se queda acompañando a la iglesia naciente. Y esta pequeña esclava sigue diciendo sí a Dios en Pentecostés, acompañando a Pedro y a los primeros en la iglesia, siendo aquella que les daba ánimos, y en la oración era como un pulmoncito y una fuerza para esta iglesia naciente. Y entonces por eso ella, llegado un momento, llega el paso de la tierra al cielo. En esto hay varias tradiciones, y los santos padres hay unos que hacen sus narraciones, y inclusive hay algo que se llaman los apócrifos, que son escritos que han quedado no dentro de la escritura, pero que son narraciones cómo fue aquel pasaje. Toda esta promulgación que hace el Papa no es en la forma como se dio aquel día, sino una verdad teológica que ella, al final de su vida terrestre, fue asunta al cielo en cuerpo y alma sin pasar por la corrupción del sepulcro. Si miramos toda esta proclamación,
El Papa Pío XII decía el 1 de noviembre de 1950, después de haber implorado siempre y con insistencia a Dios y haber invocado el Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, cuya gracia se ha derramado en modo del todo particular sobre la Santa Virgen María, para honor de su Hijo, el inmortal de los siglos, triunfador sobre el pecado y sobre la muerte, para mayor gloria de la Madre de Dios, para alegría y gozo de toda la Iglesia y en virtud de la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y nuestra personal, anunciamos, declaramos y definimos que la Inmaculada Siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta a la gloria celestial en alma y cuerpo. Y es un dogma de fe, porque lo ha creído siempre la Iglesia. Porque ella que no tiene pecado no debería sufrir la corrupción del sepulcro. Porque ella que ha sido más que el arca de la alianza, que era una cajita de madera muy grande, en lugar de la presencia de Dios, pues ella viene a ser una digna hija de Dios que se convierte en tabernáculo sagrado donde el Hijo de Dios viene a morar. A Dios que no lo contiene, Dios está por encima de todo, imagínense, viene a morar en un vientre sagrado. Y ella ha sabido decir sí. Y en este contexto que vamos haciendo el resumen de la vida de ella, llegado un momento, yo sigo una tradición de una mística, hay una tradición que dice que Nuestra Señora vivió en Éfeso, pero hay otra también muy fuerte y es la que yo sigo y es, Lázaro era dueño de una casa en Getsemaní, cerca del lugar donde ascendió Jesús al cielo, y Lázaro dispuso que Nuestra Señora podía vivir allí. Y acuérdense ustedes que Juan le dice a Jesús y a María en la cruz, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Jesús deja su gran herencia, su madre santa, al más puro de los apóstoles. Y empieza Juan a ser hijo de María y a acompañarla en su vida en este contexto de esta casita de Getsemaní. De hecho, estos predios de Lázaro se unieron de tal forma que pudieran llegar hasta lo que era el Gólgota, y llegar al huerto donde también fue sepultado Jesús, que era de José de Arimatea. Y ella vivía allí tranquila, en oración, en fuerza para esta primera comunidad de Jerusalén que estaba allí reunida en Pentecostés, y Juan estaba con ella. Llegado un día de las labores cotidianas, Nuestra Señora no va a sus alimentos y Juan se da cuenta de ello, y entonces él sube a la piecita donde ella está y se da cuenta que Nuestra Señora está arreglando todos los vestidos, porque ella en un cofre guardaba todo lo que pudo recuperar de la pasión del Señor, el manto que quedó en el huerto de los olivos, y todo lo que tiene que ver con la lanza, con clavos, con las vestiduras con que lo bajaron también, y todos los artículos santos del momento, y empieza a mostrarle a Juan que todo eso debe estar muy bien conservado. Y Juan le dice, madre, ¿te sientes mal? ¿No has bajado tus alimentos? Y él ya le dice, no, Juan, es que mira, hay que organizar esto, porque esto es sagrado y debe quedar bien guardado. Y empiezan a hablar y Juan empieza a sentir como en el tono de despedida, y Nuestra Señora le dice que no está enferma, que ella está muy contenta, pero más que nunca, como antes, ella se siente plena, dichosa, alegre, porque el Juan le está preguntando, ver estos recuerdos, pues te dan dolor, pues los de la crucifixión. Y ella dice pues que siempre ha tenido presente toda esta vivencia de la cruz, pero que ahora más que nunca se siente con una alegría y un gozo, porque ya siente ella que ha llegado el momento donde ya, como Jesús cuando llegó al final de la cruz y dio su vida, ha cumplido la voluntad del Padre, ella, la humilde esclava del Señor, que es lo que estamos diciendo aquí, siente que ya ha llegado el momento del paso. Y empiezan a hablar en el discernimiento de los dos de esta situación. Juan empieza seguramente a preocuparse porque siente que se va a quedar solo, y ella empieza a animarlo y empiezan a hablar de los apóstoles, y ella le dice que él es el discípulo del amor, que le recuerde que Jesús, todo el mensaje de Jesús es el amor, y que le recuerde a ellos toda la enseñanza, las vivencias de cómo su hijo había muerto. Ella siente que es el fin de la vida de ella también, que ha llegado un momento de pasar a las manos del Padre. Juan le decía a ella el arca verdadera que guarda en sí la palabra divina, y es que es ella el arca de la nueva alianza. Y entonces están ahí hablando, Nuestra Señora dándole fuerzas a Juan para este momento. Empiezan a hablar, inclusive es un atardecer de un sábado muy sereno, y empieza Nuestra Señora a recordarle a Juan que ella no
siempre su cuerpo solo lo ha visto sus padres en el nacimiento, que ella quisiera que no la tocaran, que ella no necesita de ungüentos ya como los judíos. Ella quiere que solo el sumo pontífice sea dueña de su cuerpo y de su alma como lo ha sido siempre. Y entonces siguen hablando y Juan en algún momento ve como unos destellos como en la cara de ella y dice, estás como cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, pero con una diferencia. Jesús se sostenía solo y yo veo que tú estás como sin fuerzas, pero estás con una luz. Y entonces la invitó a que se recostara en el lecho, en la cama que ella tenía. Y seguían hablando allí. Nuestra Señora le invitó para que le recordara las palabras del ángel que le había dicho a ella. Le invitó para que recordaran toda la conversación con Isabel, este saludo de Isabel que estamos tomando hoy. Le dijo que mientras ella estaba ahí sintiendo el fuego y el abrazo de Dios, pues también dijera el Magnificat, esta oración que hemos hecho también en esta proclamación, en esta lección divina. Y ella empieza a explicarle a Juan que es como una alegría, que es tanto el amor que está sintiendo ella, que siente que ya no cabe como en esta vida. Pues con otras palabras lo dice, yo trato aquí de decirlo resumido, y están hablando digamos que en términos místicos, es como un arrobamiento en Dios, como han sufrido ciertos místicos, pero este va a ser el más grande, porque es la plena de Dios, la llena de Dios, y Juan sabe que entonces ha llegado un momento principal. Y ese momento, mientras ella está en la cama, él empieza a orar. Y ora, y toma los salmos, y toma las referencias que el Espíritu Santo le ilumina, que hablan de María desde el Antiguo Testamento. Y empieza a recitar todos los preceptos, todo el cántico del Magnificat, toda la oración, y ora, y ora. Y al parecer transcurren 3 días así, hasta que despierta Juan un ruido muy impresionante, es el ruido celestial de ángeles, y cuando él se despierta, por un milagro del cielo en la casa que están, se abre el techo, y él logra ver cómo el cuerpo de ella inmóvil lo van subiendo los ángeles, es asunta, porque la diferencia con Jesús es que él asciende por su propio poder, porque es Dios, el cuerpo es asunto por los ángeles. Porque el espíritu de María, y en esto hablo, el alma, el lugar más selecto del alma es el espíritu con minúscula, porque el alma también es pensamiento, conciencia, voluntad. El espíritu con minúscula de María, desde ese momento que estaba hablando con Juan, fue como arrebatado al cielo, como en un arrobamiento, porque ya no cabe en esta realidad. Ya María empezaba a percibir Juan cuando ella le dice y la ve que está como medio transfigurada y que permite que acueste en la cama, empieza toda la oración. Y después de estar 3 días despierto orando, se quedó dormido. Solo lo despertó este rumor de sonidos celestiales. Y él mira y ve cómo su madre asciende, es asunta, perdón. Y Dios le da un privilegio para ese dolor que estaba sintiendo de la separación de Nuestra Señora, que la viera en abrazo con Jesús, en una gloria que es inenarrable. Y Juan ya percibía, porque en el diálogo que estaba teniendo con Nuestra Señora, él percibía, el Espíritu le mostraba que ella no iba a sufrir la corrupción del sepulcro, que ella tendría que ser muy distinto, porque ella no fue como Eva, ella no tiene el pecado original, ella nunca ha dicho no a Dios, y es nada más ni nada menos que el templo más sagrado de Dios, el arca de su presencia, de su Hijo. Y por eso, por este privilegio y por esta maternidad que nos lo dirán también los padres de la iglesia, como nos lo dice hoy también en la lectura del oficio, en la liturgia de las horas, los padres escriben cómo este privilegio de ser madre, pues también permite que ella, la toda santa, entonces una vez transcurrida su vida, pueda ser asunta al cielo. Y allí entonces se da ese gran milagro y Juan ve esta alegría y este impresionante momento de ella que estuvo ahí, él estuvo orando y después por un milagro los ángeles llevan su cuerpo. Y cuando su cuerpo va llegando se une con su espíritu que ya estaba en adoración plena delante de Dios uno y trino y ella retoma toda su vida en cuerpo y alma. Que es una verdad donde ella es la primera. Lógicamente Jesús tiene el cuerpo, pero es Dios también. Pero ella es lo que Dios ha querido para el género humano. Si Adán y Eva no hubieran pecado, pero como ya vino el pecado, Dios al final del tiempo vendrá la resurrección de los cuerpos y de la carne y unirse con los espíritus.
van a ser distintos, no se va a necesitar de estas situaciones como las vivimos aquí en la tierra, va a ser diverso, cuerpos glorificados, pero ella es el ejemplo de lo que tendrán aquellos que opten totalmente por Dios. Inclusive todos retomarán el cuerpo, unos para los que no aceptaron a Dios, pues no verán a Dios, pero los que lo aceptaron tendrán con cuerpo y alma toda una presencia para la eternidad en Dios. Y esta alegría es una verdad de fe que nos ayuda a tener esperanza. Aquí hay momentos muy bonitos que seguimos profundizando, y es como este canto del Magnificat, el del proclama mi alma la grandeza del Señor, es un canto de la vida de María. Toda la vida de ella es un canto. Cuando estaba hablando con Juan, llegó un momento en que ella le dice: Dios está en mí y yo estoy en Dios. Había un gozo y una unión total que es inenarrable, es impresionantemente grande. Ella ha llegado el momento que más anhelaba. Siempre fue obediente. Y si Dios hubiera querido, le hubiera dejado más tiempo. Siempre dijo sí a lo que Dios quería. El único anhelo que tuvo Nuestra Señora es, cuando llegara este momento, poder estar delante del Dios que ha amado con todo su corazón. Le dice Nuestra Señora, una mística, que después de que Jesús ascendió al cielo, ella estuvo más o menos 11 años más sobre la tierra, que estuvo con Juan, que estuvo intercediendo por la iglesia, que estuvo fortificando a los apóstoles, que le tocó ver los primeros martirios de Esteban, de Santiago apóstol y de otros que empezaron a dar la vida. Y llega el momento que ella dice, ya acompañado, ya la iglesia tiene la fuerza, ha llegado el momento y está en un amor y en una trascendencia que Juan es testigo de ello. Y después entonces Juan, que es el más pequeño de los adultos, de los apóstoles, en cuanto a edad, sale a proclamar el reino de Dios. Seguramente llegó a Éfeso, y yo estoy seguro también que Nuestra Señora, por un privilegio de Dios, también compartía con Juan allá. Pero toda esta narrativa es para mirar cómo ella no pasa por el sepulcro. Hay una tradición que habla que Santo Tomás abrió el ataúd y que encontró solo flores. Ella no necesitó ataúd. Fue muy diverso el paso de ella al que tendremos todos. Y Juan es testigo de cómo se duerme. Por eso se habla de la dormición. Se separa el espíritu con minúscula. No todo el alma total, sino el espíritu, la parte más selecta del alma. Llega a una plenitud en Dios y después los ángeles hacen que su cuerpo sea asunto. Y allí otra vez su espíritu toma vida y su cuerpo, y está en cuerpo y alma en el cielo. Su obra en la tierra quedó plenificada hasta el final, como su hijo que derramó toda hasta la última gota en la cruz, y ella también fue corredentora en el sentido de ahí al pie de la cruz ofreció esta maternidad que nace ahí del costado abierto y en la cruz de Jesús, y su paso en la tierra lo hizo en plenitud con Dios. Después ha venido ya a un trabajo del amor y a una entrega que no terminará, que no tendrá fin, y es la madre que pide por todos y por la salvación de todos. Porque lo que hace ella es amar, inclusive a los que la critican, a los que la irrespetan. Por eso hoy alegrémonos, cantemos, por eso decimos, Él hace proeza, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llegan a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Sirve 3 meses y vuelve a su casa. La Nazaret, donde vivió en obediencia, en entrega, la madre que espera que Jesús, cuando venía en sus correrías de evangelización, entrara y ella alegrarse y recibirlo, o en algún momento estar con él. Esta María canta, y el Ave María al principio, bendita tú entre todas las mujeres, y el Magnificat hoy nos ayude a cantar. La meditación hoy les propongo que nos alegremos con esta esperanza de cómo Dios nos creó para la inmortalidad, y ella es el ejemplo de lo que Dios ha querido para el género humano. Cuando ustedes y yo rezamos el Ave María, nos unimos al cielo, porque el Ave María es una dulce melodía, porque recordar los misterios de la vida de Jesús unidos al Padre Nuestro y al Ave María es recordar, pues,
todo un Dios que toma la condición humana, honra al Padre con la vida por la salvación del género humano, y se une la Madre, que con su vida y con su sí hace que toda esta sintonía del amor se cumpla en la vida de todos los creyentes, en la vida de ella, que siempre le ha dicho sí a Dios. Por eso el cantar el Ave María tiene un valor que ustedes no se alcanzan a imaginar. Ha dicho Nuestra Señora, una mística, como cantemos el Ave María. Estamos alegres, cantemos el Ave María. Estamos tristes, cantemos el Ave María. Hay momentos muy difíciles, cantemos el Ave María. Hay una tentación, cantemos el Ave María. Hay que tomar una decisión, cantemos Ave María. Hay que hacer algo importante en la vida y pedimos la ayuda más grande, cantemos el Ave María. No se imaginan, no nos alcanzamos a imaginar la grandeza de un Ave María cantado con todo el corazón. Con todo el corazón. Ahí hay un resumen. Bendita tú entre las mujeres, nos dice hoy la palabra. Nos unimos a ese magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Desde lo más profundo, fue el último movimiento de su vida en el tránsito, salió su espíritu en búsqueda de Dios, ya lo ha amado tanto que ya quiere estar con Él. Estos Ave Marías en nuestra vida nos ayuden como a que nuestro espíritu salga y sigamos el ejemplo de ella y que siempre lo tengamos en los labios. Por eso hoy nos unimos con alegría diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para la acción de hoy, esta noche en el canal vamos a cantar el rosario. Es un día de fiesta. Los invito para que siempre canten el Ave María. Le enseñen a sus hijos a cantar el Ave María. Ahí hay gozo, hay decisión, hay capacidad de encuentro con Dios, hay una fortaleza que Él solo puede dar. Que esa sea la acción de hoy, cantar el Ave María. Que podamos hoy comprender esta gran solemnidad de un dogma de cómo su tránsito no tuvo corrupción del sepulcro. Nos invita a pensar en la esperanza al final, todos llamados a la resurrección, y que nuestros cuerpos también vayan al encuentro con nuestros espíritus y estemos en una eternidad dichosa y bienaventurada. Eso vendrá en el juicio final. Pero hoy creamos a través de Nuestra Señora. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.